fue encontrada la tercera ofrenda de Coyolxauhqui, la diosa de la luna de los aztecas. Coyolxauhqui, el monolito descubierto hace 3 semanas en el centro de la Ciudad de México, es uno de los más grandes hallazgos arqueológicos en la historia de México. A pesar de que está ya casi cayéndose, la vieja que se encuentra en la esquina de Argentina y Guatemala, donde estuvo por muchos años la librería Robredo, aún no ha podido ser demolida. Su inclinación es ya de más de medio metro en la acera poniente. Sobre este asunto interrogamos hoy al profesor Eduardo Matos, coordinador general del proyecto Templo Mayor. En realidad, la Junta Consultiva de Monumentos es la que se abocó a estudiar toda una serie de elementos en relación al edificio. En realidad, el edificio en sí, según algunas de las conclusiones que pude oír de algunos de los miembros de esta comisión, en sí, efectivamente es un edificio ya muy tardío, es de 1897. Así pues, no es un edificio colonial. Tampoco es bello, y ni siquiera es ya importante no estando en él la librería Robredo. ¿Cuál es la razón por la que no ha sido demolido? El profesor Matos comentó. En general, todos estos solares eran muy interesantes porque hay historias en relación a ellos. Precisamente se menciona que cuando Cortés hizo la repartición de predios a los conquistadores, le tocó a Alonso de Ávila, pero hacia mediados del siglo XVI, los hijos de él conspiraron con Martín Cortés. Y aquí surge entonces la leyenda. El terreno fue considerado maldito y a los hijos de Alonso de Ávila les fue muy mal. Los Ávila se les decapitó y se ordenó también, como parte del castigo a ellos por la conspiración, que fuera derribado todo lo que hubiera en ese predio y que se salara el terreno. Entonces, durante mucho tiempo, muchos años, estuvo el terreno totalmente deshabitado. Inclusive, Fray Diego Durán relata que prácticamente era un muladar, como se veía todas estas partes de atrás de la catedral. Sobre el peligro de que la vieja casa se caiga con todo y su leyenda sobre los transeúntes, comentó. La fachada que da a la calle de Argentina, por ejemplo, está desplomada unos 55 centímetros hacia adelante, desfasada de su verticalidad, ¿verdad? Entonces, el inmueble sí estaba realmente en condiciones bastante graves desde el punto de vista estructural. Aclaró el profesor Matus que esta situación del edificio no tiene nada que ver con las excavaciones que se están realizando para el proyecto Templo Mayor, sino que data de hace muchos años. Como quiera que sea, ya se opte porque la casa sea demolida o trasladada, hay que proceder pronto, pues su tambaleante existencia ahí significa un grave peligro. Informó Guillermo Pérez Verduzco para 24 horas. Las excavaciones en el área del Templo Mayor han llegado ya a 6 metros de profundidad. Estamos con el coordinador general del proyecto, el profesor Eduardo Matos, a quien vamos a preguntar hasta qué profundidad habrá que llegar, maestro. Bueno, hemos encontrado una cosa muy interesante. Primero, que los edificios que se habían excavado en 1914 por don Manuel Gamio, en realidad arrancan de una profundidad mucho mayor. Los hemos detectado en su esquina, digamos, sureste, y vemos que se profundizan todavía por lo menos un cuerpo más, y cada cuerpo tiene por lo menos 3 metros. Es decir, que en realidad es mucho más de lo que se había pensado, y por cierto has venido saliendo en bastante buena condición. Es decir, esto cambia totalmente el proyecto de excavación. No, era lo que teníamos programado. Estamos trabajando en las mismas áreas, y desde luego nada más profundizando un poco más, ya que vemos que los edificios, como decíamos, sí arrancan desde una profundidad todavía mucho mayor. Sigue siendo la fecha aproximada para la conclusión de este gran proyecto, 2 años.
Creemos que sí, claro que hay que tomar en consideración estudio de materiales de todo tipo, cerámicos, líticos, de muestras de laboratorio, etcétera. O sea que todo lo que utiliza la arqueología moderna. Entonces, desde luego que sí, por lo menos nos llevaría todo ese tiempo. Aquí estaba la librería Robredo, ¿verdad? Esto es lo que fue la librería Robredo. Sí, efectivamente ahí se ve todavía el edificio de la librería que está en la esquina de Guatemala y Argentina. Este edificio data de 1897, o sea, ya cerca del siglo XX. ¿No corren ustedes peligro de que se vengan abajo de un momento a otro? Bueno, se han tomado las providencias para eso y ahora la Junta Consultiva de Monumentos ya dio su anuencia para que el edificio sea desmontado. Entonces se está procediendo en ese aspecto. Es decir, no va a ser demolido, sino desmontado. Sí, claro, eso tiene que hacerse con mucho cuidado para ir tomando el control de todos los materiales del edificio, ir analizando y ubicando en un lugar preciso todas las piedras que lo componen, etcétera. Muchas gracias, maestro. La evidencia ha venido ocurriendo todos los días martes desde el descubrimiento de la diosa Coyolxauhqui. Hoy se produjo otro importante hallazgo en las excavaciones que se llevan a cabo sobre la base del Templo Mayor. La pieza encontrada esta mañana es una representación de Tlaloc, esculpida en una piedra que al parecer tenía 1 metro de circunferencia, pero de la que solo ha sido hallada la mitad. El profesor Eduardo Matos, director del proyecto Templo Mayor, explicó. Sí, es una escultura en piedra, nada más que obviamente mucho más grande que las anteriores y además con una representación muy diferente. La efigie la vemos claramente acá. En esta parte está el rostro de la deidad, los ojos, la bigotera típica de la deidad, los colmillos, ¿verdad? Y encima trae un tocado igual, o sea, de la misma representación de Tlaloc. Las anteojeras aquí y también la bigotera y los colmillos. Hasta el momento nadie sabe dónde haya quedado la otra mitad de esta valiosa pieza. Lo que sorprende es la poca profundidad, 50 centímetros cuando mucho, a que se encontraba la parte que tenemos a la vista. En realidad estaba muy en la superficie. Aquí puede apreciarse en esta parte cómo está en realidad a escasos centímetros de lo que sería el piso de este estacionamiento, y vemos todo el contexto que aparece aquí. Por ejemplo, hay vidrios, o sea, es todo un contexto actual, moderno. Una media aquí, tabique reciente también, pedazos de botellas. Sobre el significado de los 3 cráneos colocados en forma triangular sobre la efigie de Tlaloc, el profesor Matos señaló que son un elemento raro en esta clase de hallazgos. En realidad es una cosa que ahora estamos observando. Vienen los 3 cráneos en esta posición y están también adornados con huesos cruzados. Habría que estudiar bien por parte de los especialistas en religión prehispánica qué asociación puede haber en un momento dado entre el dios de la lluvia, el dios del agua, y una representación con cráneos y tibias. Y mientras esta relación se estudia, el misterio que ha empezado a apasionar a los arqueólogos sigue en pie. Informó Guillermo Pérez Verduzco para 24 horas desde la zona del Templo Mayor. Los arqueólogos que trabajan en las excavaciones del proyecto Templo Mayor en el centro de la Ciudad de México dieron hoy una interpretación a la piedra encontrada ayer y que representa al dios de la lluvia de los aztecas. Los arqueólogos comprobaron que efectivamente se trata de un grabado que simboliza a Tlaloc, pero al limpiar hoy la piedra descubrieron que hay otra figura que acompaña al dios de la lluvia. Está ahí Chalchotlicue, esposa de Tlaloc. El arqueólogo Eduardo Matos, coordinador del proyecto Templo Mayor, habló a 24 horas. Lo que pensábamos que era el tocado de la deidad, ¿verdad?, del dios Tlaloc, parece ser que son en realidad 2 personajes. Y lo que hemos visto es que posiblemente el de abajo, el que tenemos aquí, en esta parte, sea sea Chalchotlicue, la esposa de Tlaloc, dios del agua, de la lluvia. Dijo el arqueólogo Matos que se pudo comprobar que se trata de la esposa de Tlaloc por los adornos que presenta la cara femenina. Tiene sus orejeras y tiene también sus adornos, sus moñas aquí.